Ya conocemos que la banda tiene que ser tipo B, ya conocemos que la banda tiene que tener una polea de salida de 265, dado que la de entrada ya la conocíamos de 137. Ahora lo que necesitamos hacer es una verificación de que los ejes estén adecuadamente separados. Recuerden que el enunciado nos dice, no, la separación entre ejes de entrada y salida tiene que ser de 450. Mediante esta ecuación podemos verificar cuánto debe ser la distancia mínima a utilizar. Como nuestro K es de 1,93, está entre 1 y 3, está en esta zona, así que usaremos esta ecuación. Si fuese un valor distinto, tendremos que usar esta ecuación de aquí. Aquí lo que nos queda es que la distancia entre ejes tiene que ser mayor o igual que K más 1 por D, diámetro de la bola menor, entre 2 más D. Esto vean que este K por D no es más que el diámetro de la polea mayor. O sea, eso es realmente diámetro de la polea mayor más diámetro de la polea menor entre 2, o sea, un promedio entre los diámetros, más el diámetro menor. Lo que estamos haciendo es tener en cuenta cuántos son los diámetros de las poleas para determinar una distancia mínima de separación entre ejes. Dice que la distancia mínima tiene que ser de 338. Nuestra separación estipulada es de 450. De acuerdo a esto, la distancia entre los ejes es adecuada porque es mayor que el valor límite. Nuestra distancia entre ejes es 450, siendo esta mayor a 338. O sea, tenemos una separación adecuada. El problema de la separación es que si no es la suficiente, no vamos a tener una banda con tensión para hacer la transmisión de potencia. Tengamos en cuenta que la transmisión de potencia en las bandas se da por fricción, necesitamos tener la tensión suficiente para que la transmisión sea óptima. Así que separarla la suficiente, siempre verificar con esta ecuación si tenemos suficiente separación. Tengan presente también que la limitación de la separación entre ejes es realmente un problema de espacio de trabajo. Dependiendo de dónde vayas a ubicar las máquinas, allí se va a definir cuánto es la separación de ejes que puedes manejar. Conocida cuánto es la separación entre ejes y los diámetros de las poleas, podemos calcular cuánto debe ser la longitud de esa banda mediante esta ecuación, que tiene en cuenta la separación entre ejes de ida y vuelta. ¿Sí? La banda va hasta un eje y vuelve, por eso 2 veces, por 1,57 y medios, por la suma de los diámetros más la diferencia de los diámetros al cuadrado entre el 4i. Eso realmente es una ecuación que, aunque se ve empírica, es una ecuación derivada del trayecto que debe seguir la banda para poder pasar a través de las dos poleas y hacer todo el recorrido. Estamos calculando cuánto debe ser la longitud de la banda. Aquí hacemos el cálculo y nos dice que la longitud de la banda tiene que ser de 1540. Pero las bandas las venden por medidas estandarizadas. Entonces tenemos que buscar en una tabla de catálogo cuál es la medida adecuada para esta banda. Nos dice que para una banda de 1540, es tipo B, recuerden que nos dio sección B, la especificación más cercana es esta de 1541, ¿sí lo ven? Que es una banda con una medida en pulgadas de 59. O sea, cuando compremos la banda, necesitamos decir, necesito una banda tipo B con una longitud de 59 pulgadas. Así es como se la van a vender. Bueno, ya lo que viene aquí, vean que ya tenemos el tipo de banda y ya tenemos la longitud que tiene que tener esta banda. Ya lo que viene luego es que estemos en capacidad de especificar cuántas bandas necesitamos. Para eso debemos calcular cuánta potencia puede soportar cada una de estas bandas seleccionadas. Bien, entonces, para que podamos llegar a eso tenemos que calcular cuánto es la potencia efectiva por banda y eso implica incluir algunos factores de corrección. El primer factor de corrección es el factor de corrección por longitud. Tenemos que para una banda B de sección de 59, pues el más cercano es 60. Vean que los valores cambian mucho, muy poco, entre longitudes. De 55 a 60 solo hay un cambio de 92. Como tenemos 59, pues tomemos este valor para que no hagamos iteraciones. Asumamos entonces que nuestro factor de corrección es de 0.92 para una sección tipo B. Ese es el primer factor de corrección que tenemos, factor de corrección para la potencia. Lo siguiente va a ser calcular el ángulo de contacto de nuestra banda.
Tengan presente que la banda idealmente debe hacer un recorrido de la mitad de la polea, un recorrido de 180 grados. Pero dependiendo de las condiciones de montaje y los diámetros de las poleas, vamos a tener una reducción de ese ángulo. Si aquí usamos esta ecuación, obtenemos que el ángulo de contacto realmente es de 163.8 grados. Este es el ángulo mínimo de contacto que tenemos en nuestro sistema. Eso implica que al no hacer un contacto de 180, que es el ideal, vamos a tener una disminución de la capacidad de transmisión de potencia efectiva, porque hay una zona que no está haciendo contacto, una zona que no está distribuyendo el esfuerzo. O sea que hay una sección de la banda que está siendo inutilizada. Eso es una disminución de la capacidad de la banda, porque estamos inutilizándola, siendo ineficientes. Entonces, este ángulo de 163.8, aproximadamente 164, implica una reducción de 0.96 para poleas acanaladas o 0.78 para poleas acanaladas planas. Asumamos que vamos a hacer uso de poleas acanaladas, dado que estamos trabajando con perfiles trapezoidales. Entonces, nuestro factor de corrección de potencia es de 0.96. Calculamos la velocidad de la correa con esta ecuación. Básicamente es un cálculo de velocidad tangencial en que tenemos en cuenta el diámetro de la polea menor, la velocidad de la polea menor n mayúscula y dividimos entre 60 por 1000 para convertir de minutos y metros, convertirla a minutos por segundo, a metros por segundo. Vean, aquí hacemos el cálculo, dice que la velocidad tangencial de la banda sería de 0.32. Pasamos a esta tabla para hacer el cálculo de la prestación base de la banda, que no es más que tomar dos valores de la tabla para conocer cuánto tiene de capacidad efectiva de transmisión de potencia cada una de estas bandas seleccionadas tipo B. Entonces vean, para unas bandas de sección B vamos a calcular cuánto es la potencia efectiva. Para eso tenemos en cuenta la velocidad más alta, 1160. Tenemos en cuenta el diámetro de la polea menor, que es 137. Nos dice que para esta velocidad y este tipo de polea, la prestación de la banda es de 3.09. Esta es la capacidad que tiene la banda de transportar potencia. Hay que sumarle una prestación adicional dependiendo de la transmisión de potencia. Entonces, para esta velocidad, a un factor de transmisión de potencia o una relación de transmisión que va de 1.52 a 1.99, recuerden que el de nosotros es 1.93, caemos aquí, 0.45. Entonces la suma de esto más esto, que esta ecuación que tenemos aquí abajo, es la potencia efectiva por banda. Bueno, la potencia base por banda. O sea, cada banda en una condición ideal tiene la capacidad de transmitir 3.54 caballos. Cada banda transmite solamente 3.54 caballos. ¿Listo? Calculemos ahora la potencia efectiva. Si la potencia base ideal es 3.54, multiplicamos por el factor de corrección de longitud y el factor de corrección de ángulo. Nos queda que la potencia efectiva de la banda es, ante esas condiciones de montaje, la potencia real a transmitir es 3. Aquí lo tenemos. Entonces, dada esta capacidad de la banda de transmisión de potencia, esta capacidad efectiva, ¿cuántas bandas debo usar? Si hemos asumido que con el factor de corrección de potencia incluido, la banda tiene que tener capacidad de transmitir 12 y solo tenemos capacidad de transmitir esto, ¿cuántas bandas necesito? Pues hacemos una división. 12 entre la potencia efectiva nos dice que necesitamos esta cantidad de bandas. Podemos redondear o a 3 o a 4. Si lo redondeo a 3, lo que va a suceder es que la falla se va a dar muy prematura porque estoy usando menos cantidad de bandas de las que necesito. Redondeamos a 4 y así alargamos la vida. Y lo que necesitamos entonces es montar un sistema con 4 poleas, con 4 bandas, y que esas bandas sean de especificación sección B, longitud 59, con una polea mayor de 265 y la polea menor que fue la enunciada la que estábamos estipulando en el enunciado. Entonces, aquí lo que hemos encontrado es que cuando vayamos a comparar el sistema, necesitamos decir la cantidad de bandas,
la sección de la banda y su longitud, incluyendo también las dimensiones de las poleas. Comparamos eso y hacemos el montaje del sistema. Recuerden que esto fue bien importante. Calcular cuánta potencia puedo soportar por banda para determinar el total de bandas que necesito para el proceso de transmisión. Un montaje de 4 bandas en paralelo es lo que